En el corazón del paraíso de Hawái, una furiosa tormenta de fuego detonó, desgarrando el apacible paisaje de Maui. Con la ferocidad de la naturaleza desatada, los incendios forestales implacables arrasaron la isla, dejando devastación a su paso. En medio de la idílica belleza, se libró una batalla contra los elementos, mientras los infiernos danzaban en el horizonte, una urgente lucha por domar lo indomable, una saga de destrucción y resistencia en el escenario de un paraíso tropical consumido por las llamas. Maui, Hawái. Es la segunda isla más grande del estado, con 1.883 kilómetros cuadrados, y la 17ª isla más grande de los Estados Unidos. Además de su tamaño, Maui es conocida por su próspera industria turística, con casi 3 millones de visitantes que llegaron a la isla en 2022. Por otro lado, el área típica quemada por incendios forestales en Hawái ha aumentado en las últimas décadas, casi cuadruplicándose. Los expertos han culpado del aumento a la propagación de la vegetación no nativa y al clima más cálido y seco debido al cambio climático. Durante la década de 2010 y principios de la de 2020, Clay Traornek, botánico y científico de la Universidad de Hawái en Manoa, y varios otros expertos advirtieron que el declive de la agricultura en Hawái significaba que grandes áreas de tierras anteriormente productivas habían quedado sin administrar. Las especies invasoras no autóctonas, como el pasto de Guinea, se estaban extendiendo rápidamente y aumentaban el riesgo de grandes incendios forestales. El gobierno estatal no proporcionó incentivos ni impuso mandatos para mantener la tierra libre de pasto. El gobierno estatal tampoco exigió a todos los propietarios de estructuras que mantuvieran un espacio defendible, una regla estándar en estados propensos a incendios como California. La reducción de la mano de obra agrícola redujo la capacidad general de extinción de incendios. Esos trabajadores tradicionalmente habían sofocado incendios en la tierra que cuidaban, y eran tan efectivos que a veces los condados los llamaban para pedir ayuda. En 2022, Traornik sugirió que Hawái siguiera el ejemplo de Europa y subvencionara la agricultura como bien público como forma de reducción del riesgo de incendios. A pesar de estos llamamientos a la acción, la legislatura del estado de Hawái no había podido avanzar mucho. Alrededor del momento en que ocurrieron los incendios, el 20% del condado de Maui estaba experimentando una sequía moderada y el 16% del condado estaba bajo condiciones de sequía severa. También se había registrado una disminución de las precipitaciones, consistente con los impactos previstos del cambio climático en las islas hawaianas. En las décadas previas al incendio, las prácticas de desarrollo excesivo condujeron a nuevos desafíos de gestión del agua que a la vez redujeron la disponibilidad de agua para combatir incendios y exacerbaron las condiciones de sequía. En junio de 2014, la Organización de Manejo de Incendios Forestales de Hawái preparó un plan de protección contra incendios forestales de la comunidad del oeste de Maui, que advertía que la mayor parte del área de la AINA estaba en riesgo extremadamente alto de quemarse. En el Plan de Mitigación de Riesgos 2020 del Condado de Maui, el condado identificó a Lahaina como una zona de alto riesgo de incendios forestales. Además de señalar el abundante crecimiento de la vegetación de la temporada de lluvias anterior y la expansión de la sequía, el Centro Nacional Interagencial de Incendios ONIFC, por sus siglas en inglés, mencionó que los ciclones tropicales también pueden traer condiciones ventosas y secas dependiendo de cómo se acerquen a la cadena de islas y pueden exacerbar el potencial de crecimiento de incendios. A principios de agosto de 2023, un sistema de alta presión permanecía al norte de las islas hawaianas. Esto formó una fuerte presión superficial al norte de las islas y también mantuvo la estabilización en toda la región, creando condiciones cálidas y soleadas. Al mismo tiempo, el huracán Dora comenzó a intensificarse a la categoría 4, lo que ayudó a crear una gran diferencia de presión entre el área de alta presión y el ciclón de baja presión. Esta diferencia de presión ayudó a que los vientos alisios ya significativos se movieran hacia el suroeste y formaron fuertes vientos de gradiente sobre las islas. Un fenómeno similar ocurrió durante los incendios forestales de octubre de 2017 en Portugal, durante el paso del huracán Opelia. El significado exacto del huracán Dora y cómo afectó a los incendios sigue siendo algo confuso. Los meteorólogos señalaron que el centro de la tormenta permanecía a más de 1.100 kilómetros de las islas y que seguía siendo relativamente pequeño en tamaño,
Sin embargo, también se mantuvo notablemente potente durante mucho tiempo, registrando más horas como huracán de categoría 4 que cualquier otra tormenta en el Pacífico durante más de 50 años. Para el 6 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional identificó una región de aire muy seco que llegaba desde el Pacífico Oriental, lo que inhibía en gran medida el potencial de lluvias. Una prominente inversión descendente obligó a una mayor estabilización de la atmósfera, lo que provocó un aumento de las ráfagas de viento y condiciones muy secas entre el 7 y el 8 de agosto. A medida que avanzaba el día, la capa gruesa combinada con el gradiente de presión existente creó ráfagas de viento muy fuertes y provocó que los niveles de humedad estuvieran muy por debajo de lo normal. Durante los primeros días de agosto, una multitud de incendios forestales menores afectaron a las Islas Hawaianas. Múltiples incendios forestales ardían en la isla de Oahu, lo que puso a prueba los recursos del Departamento de Bomberos, pero fueron contenidos rápidamente el 4 de agosto. Los lados sur y oeste de la isla permanecieron anormalmente secos o en sequía debido al fuego, así como a las condiciones climáticas. Se pronosticaron vientos del este de 48 a 72 km por hora con ráfagas de más de 97 km por hora. En el condado de Maui, las autoridades informaron de ráfagas de hasta 130 km por hora en la zona norte de Maui. El 4 de agosto de 2023, a las 11 de la mañana, hora estándar de Hawái, se inició el primero de muchos pequeños incendios en Maui. Se reportó un incendio de maleza de 2 hectáreas adyacente al aeropuerto de Kaului en un campo. El 8 de agosto de 2023, intensos vientos derribaron numerosos postes de electricidad. A las 4:55 de la tarde, se habían reportado alrededor de 30 postes caídos en Maui, lo que resultó en al menos 15 cortes separados que afectaron a más de 12.400 residentes. En ese momento, no había electricidad en algunas partes del oeste de Maui desde las 4:50 de la mañana. Las líneas eléctricas caídas fueron un factor en el inicio de los incendios, después de haber sido capturadas en video. A las 5 de la mañana del 7 de agosto, la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Honolulu emitió una advertencia de bandera roja para las partes de sotavento de todas las islas hasta la mañana del 9 de agosto, destacando que los combustibles muy secos combinados con vientos fuertes y racheados del este y bajas humedades producirán condiciones climáticas críticas para los incendios hasta el martes por la noche. El primer incendio significativo del evento se reportó a las 12:22 de la mañana del 8 de agosto cerca de la carretera Olinda en la comunidad de Kula, en el norte de Maui. Hasta el 9 de agosto, el incendio había quemado aproximadamente 400 hectáreas. Aproximadamente 544 estructuras quedaron expuestas, el 96% de las cuales eran residenciales y 16 se quemaron. El incendio más importante del complejo de eventos comenzó a partir de un incendio forestal iniciado en el oeste de Maui, cerca de la ciudad de Lahaina, en la mañana del 8 de agosto. Durante las primeras horas de la mañana del 8 de agosto, importantes vientos en línea recta comenzaron a impactar la ciudad de Lahaina. Las ráfagas de viento máximas que superaron los 130 km por hora comenzaron a causar daños menores a las casas y edificios en Lahaina. Un incendio de matorrales de 1.2 hectáreas fue reportado a las 6:37 de la mañana, cuando la línea eléctrica caída provocó llamas a la hierba seca cerca de la carretera. Minutos después se ordenaron evacuaciones en los alrededores de la escuela intermedia Lahaina. El Departamento de Bomberos del Condado de Maui respondió de inmediato y a las 9 de la mañana se anunció que el incendio estaba completamente contenido. Sin embargo, las ráfagas de viento continuaron azotando la ciudad y a las 3:30 de la tarde, el fuego se había reavivado y obligó al cierre de la circunvalación de Lahaina con más evacuaciones cercanas. El incendio forestal creció rápidamente tanto en tamaño como en intensidad. Las ráfagas de viento empujaron las llamas a través de la región noreste de la comunidad, donde había vecindarios densos. Cientos de casas se incendiaron en cuestión de minutos, y los residentes que identificaron el peligro intentaron huir en vehículos mientras estaban rodeados por las llamas. A medida que pasaba el tiempo, el fuego se desplazó hacia el suroeste y cuesta abajo hacia la costa del Pacífico y el vecindario de Kaoma. Los bomberos se vieron obstaculizados repetidamente en sus intentos de defender las estructuras por la falta de presión del agua en las bocas de incendio.
A medida que las tuberías de fusión de las casas en llamas se filtraban, la red perdía presión a pesar de la presencia de generadores de respaldo en funcionamiento. A las 4:46 de la tarde, según los informes, el fuego cruzó la Ruta 30 de Hawái y entró en la parte principal de Lahaina, lo que obligó a los residentes a autoevacuarse con poco o ningún aviso. En ese momento, el tráfico se intensificó, llegando a ser de parachoques a parachoques. A las 5:45 de la tarde, el fuego había llegado a la costa cuando la Guardia Costera de los Estados Unidos se enteró por primera vez de personas que saltaron al océano en Lahaina para escapar del fuego. Más tarde, los sobrevivientes recordaron haber quedado atrapados en un atasco de tráfico y darse cuenta de que tenían que meterse en el agua cuando los autos a su alrededor se incendiaron o explotaron. Las autoridades dijeron que las sirenas de defensa civil no se activaron durante el incendio a pesar de que Hawái tiene el sistema integrado de advertencia de sirenas al aire libre más grande del mundo, con más de 80 sirenas solo en Maui destinadas a ser utilizadas en casos de desastres naturales. Varios residentes dijeron más tarde a los periodistas que no habían recibido ninguna advertencia y que no sabían lo que estaba sucediendo hasta que se encontraron con humo o llamas. No había habido electricidad ni comunicaciones en Lahaina durante gran parte del día y las autoridades emitieron una confusa serie de alertas en las redes sociales que llegaron a una pequeña audiencia. El número de muertos se situó en 67 el 11 de agosto, pero ese número reflejaba solo a las víctimas encontradas fuera de los edificios, porque las autoridades locales habían esperado a que FEMA enviara a su personal especializado para buscar en los interiores de los edificios. Según las autoridades federales, muchas de las víctimas encontradas en el exterior se cree que murieron en sus vehículos. El fuego quemó 880 hectáreas de tierra. El PDC y FEMA estimaron que 2.207 edificios habían sido destruidos, con un total de 2.719 expuestos a los incendios, y fijaron la estimación de daños en $5.5 mil millones hasta el 11 de agosto. Al día siguiente, el gobernador Josh Green anunció que los daños se acercaban a los $6.000 millones. Muchas estructuras históricas fueron destruidas, incluyendo la iglesia de Bayola y el PNRN. El 86% de las estructuras quemadas en Lahaina eran residenciales. El 18 de septiembre, el número de muertos se redujo de 115 a 97, ya que las autoridades informaron que los hallazgos de ADN descubrieron que algunos de los restos provenían de las mismas víctimas. El gobernador del estado de Hawái, Josh Green, se refirió a los incendios forestales de Lahaina como el peor desastre natural en la historia de Hawái. Es el quinto incendio forestal más mortífero en la historia de los Estados Unidos y el incendio forestal más letal en el país desde el incendio de Crockett de 1918, que mató a 453 personas. Hasta el 15 de noviembre de 2023, había 100 muertes confirmadas debido al incendio de Lahaina en Maui, 99 de las cuales han sido identificadas. Otras 4 personas siguen desaparecidas hasta el 15 de noviembre de 2023. El número de muertos en el oeste de Maui lo convirtió en el incendio forestal y desastre natural más mortífero jamás registrado en Hawái desde que se convirtió en estado. El 17 de agosto, el gobernador Green notó que la temperatura del fuego había alcanzado los 538 grados centígrados, ya que estaba lo suficientemente caliente como para derretir los contadores de granito y los bloques del motor. Se vieron charcos de aluminio derretido debajo de vehículos quemados. Los expertos en bienes raíces expresaron su preocupación de que muchas casas de Lahaina no tenían seguro o tenían un seguro insuficiente, y los propietarios sobrevivientes podrían no tener suficientes recursos financieros para construir nuevas casas de acuerdo con el Código de Construcción actual del Estado. Muchos nativos hawaianos podían permitirse vivir en Lahaina solo porque habían heredado casas pagadas de generaciones anteriores y dado que no habían necesitado préstamos hipotecarios para comprar sus casas, no estaban obligados a tener cobertura de seguro de vivienda. También se ha puesto de manifiesto la falta de advertencia y preparación adecuadas. A pesar del avanzado sistema integrado de alerta de sirenas exteriores de Hawái, en Maui, 80 de estas sirenas, diseñadas para tsunamis y otros desastres, permanecieron en silencio mientras ardían los incendios. La Agencia de Manejo de Emergencias de Hawái atribuyó la falta de activación a la rápida progresión de los incendios y a la coordinación de respuesta terrestre existente.
Y aunque los residentes recibieron otras alertas, como notificaciones en el teléfono móvil, la intensidad y urgencia de estos mensajes se consideraron insuficientes. Al menos un analista las comparó desfavorablemente con las alertas de tsunami de alta prioridad, lo que sugiere una posible fatiga de alarma entre los residentes, donde las alertas frecuentes y menos urgentes pueden disminuir la importancia percibida de las amenazas reales. El administrador de la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Maui, Herman Andaya, defendió la decisión de no activar las sirenas de emergencia en una conferencia de prensa el 16 de agosto. Argumentó que las sirenas al aire libre solo existen en la costa y, normalmente se usan para advertir a los residentes que huyan de los tsunamis dirigiéndose a la ladera de la montaña, lo que los habría enviado directamente al fuego. Andaya renunció al día siguiente con efecto inmediato, alegando razones de salud. Los incendios forestales de la AINA también expusieron brechas en la preparación del Estado para incendios forestales. En un informe de 2021, los funcionarios de Hawái clasificaron el riesgo de incendios forestales como bajo a pesar del aumento de la superficie de incendios y los peligros de la sequía y los pastos no nativos. El informe criticó la financiación inadecuada y la falta de estrategias de prevención de incendios. Los incendios forestales anteriores sirvieron como advertencia, pero los riesgos no se abordaron adecuadamente. Los presupuestos de manejo de incendios de Hawái no habían seguido el ritmo de las crecientes amenazas. Los pastos no autóctonos e inflamables seguían estando muy extendidos, lo que aumentaba el riesgo de incendios. Un funcionario estatal del Departamento de Tierras y Recursos Naturales de Hawái retrasó la solicitud de liberación de agua por parte de West Maui Land Co. para proteger sus propiedades hasta que fue demasiado tarde. Después de los incendios, se publicaron en las redes sociales una variedad de teorías conspirativas sobre ellos, en particular por el teórico de la conspiración de extrema derecha Stu Peters. Algunos contenían imágenes manipuladas o imágenes y videos de otros eventos no relacionados presentados como si fueran de los incendios, a menudo demostrando ostensiblemente que un arma de energía dirigida o un láser espacial estaba involucrado. También se han mencionado propiedades de personas famosas en Hawái que no han sido dañadas por los incendios, lo que ha provocado acusaciones infundadas de culpa. Otras publicaciones han afirmado que los incendios forestales no ocurren naturalmente o que la vegetación no se deja en pie en un incendio natural. Real News, un sitio web de noticias falsas, promovió falsedades sobre los marines estadounidenses que atacaron un convoy de FEMA que huía de los incendios forestales y arrestaron al administrador adjunto de FEMA, Eric Hawks. Investigadores de Microsoft, Recorded Future, Rand Corporation, NewsGuard y la Universidad de Maryland descubrieron que una campaña de desinformación dirigida por el gobierno chino utilizó el desastre para intentar sembrar la discordia en Estados Unidos. Los habitantes de la AINA fueron desmotivados para buscar ayuda en las agencias debido a la desinformación propagada por individuos que regularmente difunden propaganda rusa. Mi nombre es José y te doy las gracias por vernos y apoyar el canal de Terror Interesante. Si te ha gustado este video, deja un me gusta y suscríbete. Gracias nuevamente y ojalá nos veamos en la próxima.